El ático no figuraba en ningún plano arquitectónico oficial de la Torre Villarreal. Era un espacio de acero y cristal suspendido sobre la ciudad, un santuario de silencio y observación al que solo Arturo Villarreal tenía acceso. El hombre que dirigía un imperio financiero global valorado en cientos de miles de millones de dólares estaba de pie. No frente a un ventanal panorámico, sino frente a una pared de monitores de alta definición. Su rostro, normalmente impasible en las salas de juntas, estaba tenso por una preocupación que trascendía los mercados de valores. En la pantalla central, su hijo, Javier, sonreía. Era una sonrisa genuina, nerviosa, la de un hombre a punto de casarse. Estaba probándose el smoking en la suite presidencial del resort más exclusivo del país. Arturo analizó cada gesto, la forma en que Javier se ajustaba las mancuernillas de diamantes, la mirada perdida que denotaba más esperanza que certeza. Arturo amaba a su hijo, pero no estaba ciego a su mayor debilidad, una confianza ingenua en la bondad inherente de las personas. Un rasgo que Arturo había perdido décadas atrás en su ascenso a la cima. Arturo desvió la mirada hacia otra pantalla, donde la causa de su ansiedad se movía con la gracia de un depredador. Isabella Montes era espectacularmente hermosa, con una cascada de cabello oscuro y ojos que prometían devoción eterna. En ese momento, ella supervisaba la colocación de las flores en el gran salón de baile. Pero donde Javier veía a un ángel, Arturo veía ángulos, veía la precisión calculadora en sus instrucciones a los organizadores, la breve pero gélida mirada de desdén que lanzó a una camarera que casi tropieza. El Grupo Villarreal no era solo una empresa, era una fortaleza, y Arturo era su guardián. Había detectado la amenaza hacía meses. El Grupo Montes, liderado por el astuto y desesperado Ricardo Montes, el padre de Isabella, estaba al borde de la quiebra. Los informes de inteligencia corporativa de Arturo, recopilados por su jefe de seguridad, Mateo, indicaban un patrón de deudas ocultas y movimientos financieros desesperados. Este matrimonio no era una unión de amor, era una adquisición hostil disfrazada de romance. Arturo sospechaba que Isabella era más que una simple cazafortunas, temía que fuera un caballo de Troya, enviada para obtener acceso a la infraestructura interna del Grupo Villarreal. Un matrimonio le daría a Javier, y por extensión a ella, acceso a fideicomisos y líneas de crédito, que podrían ser desviados para salvar el imperio fallido de su padre. La ingenuidad de Javier lo convertía en el objetivo perfecto. Las verificaciones de antecedentes estándar no habían revelado nada criminal, pero el instinto de Arturo, afinado por 40 años de guerra corporativa, gritaba peligro. Por eso, el plan estaba en marcha. Era extremo, sí, pero Arturo Villarreal no había construido su imperio tomando medidas a medias. No se trataba solo de probar la compasión de Isabella, aunque eso sería revelador. Se trataba de infiltrarse en el evento a un nivel que ninguna vigilancia electrónica podría alcanzar. Necesitaba estar en el terreno, observar las interacciones no vigiladas, escuchar los susurros cuando creyeran que nadie importante estaba mirando. Necesitaba confirmar la verdadera naturaleza de la amenaza antes de que su hijo cometiera un error irrevocable. Se volvió hacia un rincón del ático, donde no había tecnología. Solo un espejo de cuerpo entero y una silla. Sobre la silla descansaba un conjunto de ropa que olía a naftalina y trabajo duro, pantalones de trabajo gastados, una camisa de franela descolorida y botas rotas. Al lado, sobre una mesa de metal, había un kit de maquillaje de efectos especiales, digno de un estudio de cine. Arturo no era ajeno al disfraz. En sus primeros días, había cerrado tratos en muelles de carga y bares de mala muerte, adaptando su apariencia para ganar ventaja. Mateo, ¿está todo listo en el lugar?, preguntó Arturo a través de un comunicador discreto en su oído. La voz de Mateo, tranquila y profesional, respondió de inmediato: sí, señor. El proveedor de huevos tuvo un conveniente problema de motor. Su reemplazo, Pablo, está programado para llegar a la entrada de servicio en 30 minutos. Los guardias del resort han sido informados de la sustitución de última hora. No esperarán nada fuera de lo común.
solo a un anciano repartidor, Mateo odiaba el plan. Lo consideraba un riesgo innecesario para el hombre más poderoso del país. El riesgo es necesario, Mateo, dijo Arturo, como si leyera los pensamientos de su subordinado. No puedo destruir las esperanzas de mi hijo basándome solo en mis sospechas. Necesito pruebas irrefutables. ¿Y si estoy equivocado? Bueno, entonces seré el primero en celebrar. Pero el tono de su voz no albergaba ninguna esperanza de estar equivocado. Se sentó y comenzó el meticuloso proceso de transformación. Era más que ponerse ropa vieja, era adoptar una nueva identidad. Aplicó látex líquido para crear arrugas profundas alrededor de sus ojos y boca. Sus manos, acostumbradas a firmar cheques de miles de millones, fueron manchadas con pigmento que imitaba años de mugre y trabajo manual. Se colocó una peluca rala de cabello gris y despeinado, seguida de una barba incipiente y desaliñada. Incluso alteró su postura, encorvando los hombros, adoptando la resignación cansada de un hombre que había sido golpeado por la vida, pero seguía adelante. Se miró en el espejo. El multimillonario había desaparecido. En su lugar estaba Pablo, un hombre invisible, un hombre al que Isabella Montes, con su obsesión por la perfección y el estatus, ni siquiera registraría como humano. Este era el núcleo de la prueba. El respeto no se mide por cómo tratas a tus iguales, sino por cómo tratas a aquellos que percibes como inferiores. Y Pablo era la personificación de la inferioridad en el mundo dorado de Isabella. Arturo ajustó un dispositivo de audio de alta tecnología, disfrazado como un audífono barato y anticuado, que le permitiría grabar y transmitir todo a Mateo. Mientras trabajaba, su mente repasaba los planos del resort, conocía cada pasillo de servicio, cada punto ciego de las cámaras de seguridad. No solo iba a entregar huevos, iba a realizar un reconocimiento, buscaría a Ricardo Montes, observaría la dinámica entre Isabella y su madre, Carmen, otra jugadora clave en este drama, buscaría cualquier señal de presión, cualquier conversación apresurada sobre documentos o transferencias. Sabía que en la tensión previa a una operación de alto riesgo, la gente comete errores. El plan de contingencia también estaba listo. Mateo tenía un equipo de respuesta rápida estacionado a menos de 1 kilómetro, listos para intervenir si la seguridad física de Arturo se veía comprometida, pero el verdadero peligro no era físico. El verdadero peligro era lo que descubriría la confirmación de que la mujer que su hijo amaba era una fraude. Y la dolorosa necesidad de destrozar el mundo de Javier para salvar su futuro era una carga que solo un padre con el peso de un imperio sobre sus hombros podía soportar. Terminó su transformación. Cogió un bastón desgastado, no porque lo necesitara, sino porque completaba la imagen de fragilidad. Caminó por el ático, practicando el andar arrastrado, el leve temblor en sus manos. Arturo Villarreal era un estratega, cada movimiento era deliberado. Hoy, su campo de batalla no era la bolsa de valores, sino el suelo de mármol de un resort de lujo. Sus armas no eran acciones y derivados, sino cartones de huevos y la invisibilidad de la pobreza. Bajó por un ascensor de servicio privado, que lo llevó directamente a un garaje subterráneo, lejos de las miradas indiscretas. Allí le esperaba no un Bentley, sino una camioneta de reparto oxidada y abollada. El vehículo olía a paja y cartón mojado. Mateo había sido minucioso. En la parte trasera, docenas de cajas de huevos frescos estaban apiladas precariamente. Serían el catalizador de la confrontación que Arturo sabía que debía ocurrir. Condujo la camioneta a él mismo. Saliendo a las calles de la ciudad, la ironía no pasó desapercibida para él. Pasó junto a edificios que poseía, bancos que controlaba, todo mientras se dirigía a su propia humillación autoimpuesta. Era el precio del conocimiento, el precio de proteger un legado. Al acercarse a la imponente entrada de servicio del resort, respiró hondo, no de miedo, sino de determinación. El CEO se desvaneció por completo, solo quedaba Pablo, el vendedor de huevos, y el juego estaba a punto de comenzar. La camioneta se detuvo con un chirrido de frenos desgastados frente a la garita de seguridad de servicio. Un guardia jauve, con un uniforme impecable que contrastaba fuertemente con el vehículo de Pablo, se acercó con el ceño fruncido. Llevaba un auricular
y una tablet. Entrega. Nombre. Preguntó bruscamente, sin mirar realmente al conductor. Pablo. Pablo Gaya, murmuró Arturo. Su voz ahora un graznido tembloroso y agudo. Traigo los huevos. El camión de Sánchez se averió. El guardia suspiró, claramente molesto por la interrupción de su rutina. Revisó su tablet. Sí. Aquí está. Reemplazo de última hora. Tienes que llevarlos directamente a la cocina de banquetes. Sigue el camino. Estaciona en el muelle 4. Y date prisa. Están retrasados por tu culpa, dijo el guardia, golpeando el costado de la camioneta oxidada, con desdén antes de levantar la barrera. Arturo asintió servilmente, sin hacer contacto visual, y puso la camioneta en marcha. La primera prueba había sido superada. La invisibilidad funcionaba. Ahora, entraba en el corazón del territorio enemigo, mientras conducía lentamente por el impecable camino de servicio, pasando junto a camiones de catering refrigerados y furgonetas de floristas de alta gama. Su mente estaba fría y calculadora. Estaba revisando los informes financieros del Grupo Montes. Los rumores de tratos desesperados con prestamistas internacionales de dudosa reputación. Ricardo Montes no solo estaba jugando para salvar su empresa, estaba jugando para salvar su vida. Estacionó en el muelle 4. El caos de una boda de millones de dólares estaba en pleno apogeo. Chefs gritaban órdenes. El personal corría con bandejas de plata. Y el aire estaba cargado con el aroma de la comida cara y el pánico de bajo nivel. Arturo comenzó a descargar las cajas de huevos en un carrito de metal viejo y chirriante. Lo hizo lentamente, con movimientos deliberadamente torpes, fingiendo un esfuerzo que no sentía. Su cuerpo, aunque envejecido, se mantenía en perfecta forma física. Cargó el carrito con más huevos de los que razonablemente podía manejar, creando una pila inestable. Era un accidente esperando a suceder, diseñado por él. Empezó a empujar el carrito chirriante hacia la entrada de la cocina. Siguiendo las señales, sabía por los informes de Mateo que Isabella y su madre, Carmen, debían realizar una inspección final del salón de baile, aproximadamente a esta hora. Y su ruta, más probable, las llevaría por el corredor principal que conectaba la cocina con el salón. El momento tenía que ser perfecto. Arturo luchaba con el carrito. Sus ruedas se atascaban en una junta del suelo de baldosas. Vio a lo lejos, a través de las puertas dobles de cristal al final del pasillo, a dos mujeres elegantemente vestidas que se acercaban, seguidas a corta distancia por un ansioso Javier. Era Isabella, radiante en un vestido de seda blanco, y su madre, Carmen, una mujer con la dureza del acero apenas velada por una sonrisa de sociedad. El corazón de Arturo dio un vuelco momentáneo al ver a su hijo, pero lo reprimió. Era Pablo. No, Arturo. Apretó el paso, empujando el carrito con más fuerza, sus ojos fijos en el suelo, como si estuviera aterrorizado de estar en su camino. Ellas se acercaban. El sonido de sus tacones caros resonaba en el pasillo de servicio. Arturo giró el carrito bruscamente, como si perdiera el control. Las cajas superiores se tambalearon peligrosamente. Era ahora un nunca, con un gruñido calculado de esfuerzo. Tropezó. El carrito se estrelló contra la pared. Las cajas de huevos superiores volcaron, cayendo en cascada al suelo de mármol pulido. Cientos de huevos se rompieron, creando un desastre viscoso de yemas amarillas y claras que se extendió por el pasillo, bloqueando directamente el camino de la futura novia. Arturo cayó de rodillas en medio del desastre, gimiendo de dolor fingido y mirando con horror la pérdida de su mercancía. No, mis huevos, estoy arruinado, gritó con la voz temblorosa de Pablo. El silencio cayó en el pasillo, roto solo por el goteo de las yemas y los gemidos de Arturo. Isabella, Carmen y Javier se detuvieron en seco al borde del desastre. Arturo, de rodillas en medio del desorden pegajoso, levantó lentamente la mirada. A través de la suciedad fingida y las lágrimas inducidas, sus ojos agudos se encontraron con la mirada de la mujer que estaba a punto de casarse con su hijo. El acto del anciano había concluido. La prueba real acababa de comenzar. El silencio que siguió al estrépito del desastre fue más elocuente que cualquier grito. El olor acre a yema de huevo cruda
y cáscaras rotas llenó el corredor estéril. Isabella Montes se quedó inmóvil por una fracción de segundo. Su rostro de porcelana, contorsionándose en una máscara de incredulidad y furia absoluta. El desastre viscoso se había detenido a centímetros de sus zapatos de seda blanca hechos a medida. Javier, un paso detrás de ella, dio un respingo de simpatía. Sus ojos fijos en el anciano, arrodillado entre los escombros de su sustento. ¡Qué diablos!, siseó Isabella. Su voz ya no era la de la novia dulce y emocionada, sino un látigo agudo y frío. Sus ojos oscuros barrieron el desorden y luego se clavaron en Pablo. No había una pizca de preocupación en su mirada, solo un profundo y glacial desprecio. Eres estúpido o simplemente inútil. Mira lo que has hecho. Este es el día de mi boda. Has arruinado todo el corredor. Es asqueroso. El veneno en su voz era palpable, mucho más allá de la simple frustración. Arturo, todavía de rodillas en medio de los huevos rotos, mantuvo la cabeza gacha. Ocultando la frialdad calculadora de sus ojos, interpretó su papel a la perfección, temblando visiblemente, sus manos manchadas, buscando salvar algunos huevos intactos. Señorita, por favor. Fue un accidente. La rueda se atascó. Es toda mi mercancía. Estoy arruinado. Su voz era un gemido patético y entrecortado, diseñado para provocar al menos una pizca de lástima, pero mientras suplicaba, su mente estaba registrando cero empatía. Agresión inmediata. La imagen pública es su única preocupación. Carmen Montes, la madre, dio un paso adelante, protegiendo a su hija del desorden como si fuera una plaga. Su rostro era aún más frío y pragmático que el de Isabella. Isabella, cariño, no te alteres, no dejes que este imbécil te arruine el maquillaje. Seguridad. Ladrú. Su voz acostumbrada a dar órdenes. Que alguien saque a esta cosa de aquí ahora mismo y limpien este asqueroso desorden antes de que lleguen los invitados principales. Ella ni siquiera se dirigió a Arturo. Él era simplemente esto, un obstáculo. Javier finalmente encontró su voz, aunque era vacilante y débil. Dio un paso tentativo hacia adelante, sorteando el borde del charco amarillo. Mamá, quiero decir, Carmen, Isabella, tranquila, es solo un accidente. Fue un error. Se agachó ligeramente hacia Arturo. Su instinto de bondad, luchando por salir. Se encuentra bien. Señor, se ha hecho daño. La preocupación genuina en la voz de su hijo fue un pequeño y doloroso bálsamo en el corazón helado de Arturo, pero fue un bálsamo que no duró. Javier, no seas ridículo, espetó Isabella. Agarrando su brazo con una fuerza sorprendente, su manicura perfecta se clavó en la tela de su esmoquín de diseñador. Ayudarlo. Debería pagarnos por el daño. Está retrasando todo. Quieres que nuestros invitados huelan. Esto. Hizo un gesto de asco hacia Arturo, y el desorden, haz que se vaya. Ahora. Su orden no era una petición, era una prueba flagrante de la lealtad de Javier. Obligándolo a elegir entre ella y su propia decencia, Arturo observó la lucha interna en el rostro de su hijo. Vio la bondad innata de Javier chocar violentamente contra el muro de la manipulación de Isabella, y la bondad perdió. Javier retrocedió, su rostro enrojecido por la vergüenza y la sumisión. Sí, claro, tienes razón. Mi amor, es un desastre. Se volvió hacia los dos guardias de seguridad del resort, que ahora corrían hacia la escena, alertados por los gritos de Carmen. El corazón de Arturo se apretó dolorosamente, no por los insultos de Isabella, sino por la cobardía de su hijo. Los guardias, viendo a la novia furiosa, a la influyente Carmen Montes y el evidente desastre, no hicieron preguntas. Agarraron a Pablo bruscamente por los brazos, sin ninguna delicadeza. Vamos, viejo, levántate, estás causando problemas, dijo uno de ellos, tirando de Arturo con fuerza. Arturo fingió un gemido de dolor cuando lo pusieron de pie. Sus botas resbalando cómicamente en la yema de huevo, se aseguró de parecer lo más patético y frágil posible, una táctica para medir la reacción final de Javier. Los guardias lo levantaron sin cuidado.
sus manos apretando sus bíceps con fuerza profesional, Arturo dejó escapar un gemido fingido, dejando que sus rodillas se doblaran, obligándolos a soportar todo su peso. «Por favor, mi espalda». Uno de los guardias resopló: «Guárdate el drama. Abuelo, tienes suerte de que la señorita Montes no presente cargos. Ahora camina». Empezaron a medio arrastrarlo. Sus botas gastadas, dejando rayas de yema de huevo en el mármol pulido, profanando aún más el pasillo. Isabella, ya caminando con Javier, se detuvo y miró por encima del hombro. Su rostro era una máscara de absoluta repugnancia, como si estuviera mirando a una alimaña. «Y asegúrense de que desinfecten ese corredor inmediatamente. No quiero oler esta pobreza cuando camine hacia el altar». Esa fue la última palabra. No fue un estallido de ira, fue una declaración de hechos. Para ella, la pobreza era una contaminación literal, una enfermedad que debía ser erradicada de su presencia. Javier ni siquiera se inmutó visiblemente ante el comentario. Su deseo de apaciguar a su futura esposa había eclipsado por completo cualquier decencia básica. Siguió guiándolo, susurrándole palabras tranquilizadoras que Arturo no pudo oír, pero cuya intención era clara: olvida al anciano. Piensa en nosotros. Arturo grabó esa imagen en su mente: su heredero, el futuro del grupo Villarreal, siendo llevado como un cordero por una loba vestida de seda. El dolor se transformó en una resolución gélida y absoluta. Fue empujado bruscamente a través de un par de puertas batientes de metal hacia el área de preparación de la cocina, lejos de la vista del público y del lujo. El caos aquí era diferente, organizado, professional, ruidoso. Los chefs gritaban órdenes sobre el siseo de las sartenes y el golpeteo de los cuchillos. Los guardias lo dejaron en un rincón junto a unos cubos de basura apilados. «Quédate aquí. No te muevas. El gerente del muelle vendrá a hablar contigo sobre los daños», le espetó uno antes de volver corriendo al desastre. En el instante en que los guardias desaparecieron, la postura de Arturo cambió, el temblor cesó. Aunque mantenía la apariencia encorvada, sus ojos ya no eran nublados ni temerosos, sino agudos y penetrantes. Tocó discretamente el audífono falso. «Mateo, fase 1 completada. La grabación de Isabella es condenatoria», susurró en su comunicador. La voz de Mateo sonó en su oído, tensa por la ira contenida. «La escuché. Señor, oler esta pobreza es peor de lo que imaginábamos». La voz de Mateo continuó. El desprecio fue evidente. «Procedemos con la extracción. Tengo un equipo listo para crear una distracción en el muelle de carga norte y sacarlo de allí». Mateo era un protector por naturaleza, y la idea de que Arturo, su jefe y mentor, sufriera tal humillación era casi insoportable para él. Quería sacar a su jefe de la línea de fuego, reagruparse y atacar desde una posición de poder negativo. «Mateo», fue la respuesta firme de Arturo. «Cancelar la extracción. La prueba de compasión ha fallado espectacularmente, como esperábamos, pero esto es más grande. La forma en que ella lo controla, la forma en que Carmen y ella operan, esto no es solo codicia, es metódico». Arturo miró hacia el pasillo por donde se habían ido. «Javier está completamente bajo su control. Si la expongo ahora solo por ser cruel, él podría no creerme. Podría pensar que yo la provoqué. Necesito algo más grande». Arturo sabía que la crueldad de Isabella era un síntoma. La desesperación de su padre, Ricardo, era la enfermedad. Iba a arrancarla de raíz. Necesito la razón por qué ella es así. Necesito a Ricardo. «Mateo, quiero que monitorees las comunicaciones de Ricardo Montes. Activa la vigilancia de su suite privada. Estoy en el área de servicio ahora. El desastre de los huevos es mi coartada perfecta. Nadie sospechará de un viejo repartidor confundido que busca a su jefe o un baño». Arturo se limpió la yema de huevo de las manos en sus pantalones ya sucios. «Voy a moverme. Mantén el canal abierto y aliméntame con la ubicación de Ricardo». Salió del rincón de la cocina, adoptando su andar tembloroso una vez más. Pasó junto a un supervisor de catering que le gritó: «Oye, no puedes estar aquí». Arturo simplemente lo miró con ojos nublados y confundidos. «El gerente me dieron. Me caí».
Los huevos. El supervisor suspiró, exasperado por el anciano incompetente en medio de su crisis de servicio. Fuera de mi cocina. La oficina del muelle está por allí. Señaló vagamente en la dirección general que Arturo quería ir, hacia los ascensores de servicio. La invisibilidad de la vejez y la incompetencia percibida era un arma poderosa. Un camuflaje perfecto en un mundo obsesionado con la eficiencia y la apariencia. Arturo asintió servilmente y se alejó arrastrando los pies. Señor, Ricardo acaba de terminar una llamada, informó la voz de Mateo en su oído. Está en la suite presidencial este. Ala de invitados. Tercer piso. No está con la novia. Parece estar con un hombre no identificado. Uno que no está en la lista de invitados. Arturo asintió para sí mismo. Perfecto. El ala de invitados estaba conectada por un pasillo de servicio que se usaba para el servicio de habitaciones. Se dirigió hacia el montacargas de servicio, un lugar al que Pablo pertenecería naturalmente. Entró en el gran montacargas de acero junto a un carrito de platos sucios, empujado por una joven camarera. Ella le sonrió con compasión, notando la yema de huevo en su camisa. Día difícil. Abuelo. Arturo asintió tristemente. Perdí toda la entrega. Huevos. Por todas partes. La chica hizo una mueca. Oh. No. Escuché sobre eso. Dicen que la novia estaba furiosa. No te preocupes. Probablemente solo lo deduzcan de tu paga. Ella no tenía idea de que la paga de Arturo podría comprar todo el hotel. El ascensor se detuvo con un chirrido en el tercer piso. Arturo salió arrastrando los pies y entró en el pasillo alfombrado del ala de invitados. Era silencioso. Un agudo contraste con el caos de la cocina. El aire olía a cera de limón cara y a un leve toque de perfume floral. A lo lejos, vio a dos guardias de seguridad privados, corpulentos y con trajes oscuros, no del hotel, parados fuera de una puerta doble. Esos serían los hombres de Ricardo. No podría acercarse por el frente. Arturo retrocedió lentamente hacia un pequeño armario de conserjería que había pasado. Miró a ambos lados del pasillo. Estaba vacío. Usando una pequeña herramienta de metal sacada de su bota, forzó la cerradura simple en menos de 3 segundos. Un truco que había aprendido en sus días más salvajes de adquisiciones corporativas, y se deslizó dentro. Olía a lejía y sábanas limpias. Había un conducto de ventilación, tal como indicaban los planos, pero eso era demasiado arriesgado y lento. En la parte trasera del armario había una puerta de acceso de metal, apenas visible. Mateo lo había notado en los planos originales del edificio. Conducía al espacio técnico entre las paredes de las suites. Era apretado, sucio y lleno de cables, pero le daría acceso auditivo directo a la suite de Ricardo, sin ser visto. Arturo sacó una pequeña linterna de su bota. Mateo insistía en el equipo de respaldo y abrió el pestillo de metal. El multimillonario, disfrazado de mendigo, se arrastró hacia la oscuridad. El espacio era sofocante. Polvo y aislamiento de fibra de vidrio llenaban el aire. Podía oír el zumbido de la electricidad de bajo voltaje. Se movió con un silencio sorprendente para un hombre de su supuesta edad. Sus manos cubiertas de mugre falsa, agarrando las vigas de metal. Se detuvo cuando el dispositivo en su oído, ahora amplificando los sonidos cercanos, detectó las vibraciones de las voces. Estaba directamente detrás de la pared del estudio principal de la suite de Ricardo Montes. Las voces eran claras, tensas y llenas de urgencia. El tiempo se acaba. Ricardo, dijo una voz desconocida, era áspero, con un acento que Arturo no pudo ubicar de inmediato, pero que sonaba a dinero viejo y tratos sombríos. Mis clientes no son pacientes. La boda es una buena tapadera. Pero si ese chico no firma esos papeles esta noche, todo el trato se cancela y tú te juntas con él. ¿Entiendes la gravedad de esto? ¿Verdad? Hubo una pausa. Luego, la voz de Ricardo Montes, sudorosa y desesperada, lo hará. Isabella sabe exactamente lo que tiene que hacer. Está concentrada. En cuanto digan sí, quiero. Ella le presentará los documentos. Los hemos disfrazado como un fideicomiso de regalo de bodas, algo para asegurar su futuro juntos. Él está tan ciego de amor que firmará cualquier cosa que ella le ponga delante. Esta noche,
Javier Villarreal nos dará el control de su fondo fiduciario. Arturo cerró los ojos, no de ira, sino de una claridad absoluta y aterradora. La prueba de compasión había sido un simple juego de niños. Esto era un golpe maestro criminal. Estaban planeando robarle a su hijo cientos de millones de dólares en su noche de bodas, usando a Isabella como el arma. El anciano vendedor de huevos acababa de tropezar con una conspiración que sacudiría los cimientos de su imperio y destruiría a su hijo. El polvo se arremolinaba en el estrecho haz de luz de la linterna de Arturo. El aire en el espacio técnico era viciado, cargado con el olor a aislamiento viejo y metal frío. Se quedó inmóvil, un depredador en la oscuridad. Su cuerpo entrenado para la paciencia, ya fuera en una negociación de 12 horas o agazapado detrás de una pared. Las voces de la suite de Ricardo Montes eran ahora tan claras como si estuvieran en el mismo espacio claustrofóbico que el audífono de alta tecnología filtraba el zumbido de los cables, aislando las voces con una claridad aterradora. El fideicomiso de Javier está estructurado de manera anticuada, continuaba Ricardo, su voz tensa y sudorosa, tratando claramente de impresionar al hombre desconocido. Fue establecido por el abuelo de Javier. Obtiene el control total e irrevocable en el momento de su matrimonio legal. Arturo Villarreal, con toda su brillantez, nunca pudo tocarlo o modificarlo. Es una reliquia, y es nuestra puerta de entrada. El documento que Isabella le hará firmar esta noche transfiere la autoridad de firma de ese fideicomiso a una sociedad gestora que nosotros controlamos. El hombre desconocido, el intermediario, soltó una risa seca y carente de humor. Una puerta de entrada. Sí, pero tus deudas, Ricardo. Mis clientes están cansados de tus promesas. Financiaron la caída de tus acciones durante el último año, creyendo que esta adquisición a través del matrimonio funcionaría. Si fallas, no solo pierdes tu empresa, pierdes todo, tu reputación, tu libertad. Y ellos recuperarán su inversión de una forma u otra. Asegúrate de que tu hija entienda lo que está en juego. Arturo procesó la información con una velocidad glacial. Esto era mucho peor que un simple intento de salvar una empresa familiar. Era una conspiración de valores en toda regla. Este intermediario y sus clientes habían estado manipulando las acciones del Grupo Montes, probablemente vendiendo en corto, mientras apostaban a que Ricardo asegurara el capital de Villarreal a través de este matrimonio fraudulento para pagarles. Ricardo no solo estaba robando a Javier, estaba en deuda con criminales de cuello blanco mucho más peligrosos que él. Él lo entiende, dijo Ricardo apresuradamente. Isabella es más fuerte de lo que parece. Ella desprecia la debilidad de Javier tanto como yo desprecio la arrogancia de su padre. Para ella, esto es justicia. El poderoso Arturo Villarreal, burlado por una chica y un hombre que él consideraba acabado, es poético. La presunción en la voz de Ricardo era nauseabunda. Subestimar a Arturo Villarreal era el error final que muchos hombres de negocios habían cometido. Hoy, Ricardo se unía a esa desafortunada lista. Hubo el sonido de vasos chocando, un brindis por la traición. Bien, estaré observando desde el salón. No te acerques a mí. No nos conocemos. Completa el trabajo. Ricardo, ofrécele al chico el mundo. Pero asegúrate de que firme esa página. Se escuchó el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose. El intermediario se había ido. Arturo permaneció inmóvil. Oyó a Ricardo respirar profundamente varias veces, como un hombre tratando de calmar sus nervios destrozados. Luego, el sonido de un teléfono marcando. Isabella, soy yo. Sí, todo está listo. No te preocupes por mí, solo concéntrate en tu papel. Eres la novia radiante. Él está loco por ti. Exacto. Después de la ceremonia, durante la recepción privada, antes de que se una a los invitados, lo llamaremos nuestro brindis secreto. Él firmará, y para mañana por la mañana, antes de que Arturo se dé cuenta, el Grupo Montes renacerá. Te veo en el altar. Mi querida hija, has salvado a esta familia. Ricardo colgó. El silencio volvió a la suite. Arturo escuchó los pasos de Ricardo alejarse y luego la puerta principal de la suite cerrarse. Estaba solo en la oscuridad.
pero su mente estaba iluminada por una furia fría y calculadora. El plan de contingencia que había discutido con Mateo ahora parecía inadecuado. Esto requería una respuesta total. No solo una exposición, requería una aniquilación financiera y legal, con movimientos fluidos y silenciosos. Arturo retrocedió por el espacio técnico. Sus músculos, acostumbrados a un régimen de ejercicio disciplinado, no protestaron por la posición incómoda. Salió al armario de conserjería, cerrando el panel de acceso sin hacer ruido. Se sacudió el peor polvo de su ropa de Pablo. Aunque solo se sumó a su apariencia desaliñada, abrió la puerta del armario una rendija, revisando el pasillo, vacío. Los guardias privados de Ricardo se habían ido con él. Salió y caminó, arrastrando los pies, hacia el montacargas. La boda era en menos de una hora. El tiempo era esencial. Entró en el ascensor de acero y, en el momento en que las puertas se cerraron, su postura se enderezó. Presionó el botón de la planta baja. Mateo, dijo en voz baja pero urgente. La voz del CEO regresando. Tenemos un nivel 10. Es una conspiración criminal que involucra fraude de valores, manipulación del mercado y robo de fideicomisos. El padre de la novia, Ricardo, está siendo presionado por un intermediario que representa a prestamistas desconocidos y hostiles. La respuesta de Mateo fue instantánea. Sin pánico, solo eficiencia. ¿Entendido? Señor, tenemos la identidad del intermediario. Negativo. Voz masculina. Acento indefinido. Pero con autoridad, grabé la conversación. Analízala. Están usando el matrimonio para obtener el control legal del fideicomiso principal de Javier esta noche. El documento está disfrazado como un regalo. Necesito saber quiénes son estos clientes. Ya estoy en ello. Señor, el software de reconocimiento de voz está analizando el archivo de audio. Estamos cruzando referencias con bases de datos financieras y criminales globales. Hubo una breve pausa. El sonido de teclas. Señor, Isabella y su madre, Carmen, están ahora en la suite nupcial principal. En el ala oeste, solas. El personal de peluquería y maquillaje acaba de irse. Arturo asintió. Perfecto. Necesito la pieza final. Necesito confirmar la mentalidad de Isabella. ¿Es una participante dispuesta o una peón coaccionada? Mi instinto dice lo primero. Pero necesito escucharlo. El futuro de Javier depende de que él entienda la profundidad de la traición. Las puertas del ascensor se abrieron en el nivel de servicio de la planta baja. El caos había aumentado. Me dirijo al ala oeste. Mantén la vigilancia sobre Ricardo. Quiero saber con quién habla. ¿A quién mira? ¿Entendido? Señor, tenga cuidado. El equipo de seguridad de Montes parece ser independiente del resort. Son profesionales. Yo también, murmuró Arturo. Y cortó la comunicación. Volvió a ser Pablo. El anciano invisible. Vio un carrito de lavandería vacío aparcado en un nicho. Era el accesorio perfecto. Agarró el carrito alto de lona y comenzó a empujarlo por los corredores de servicio que olían a almidón y lejía. El carrito le daba una razón legítima para estar en casi cualquier lugar. Los empleados del hotel pasaban a su lado, sus mentes enfocadas en sus propias tareas urgentes, ignorando al anciano que empujaba la ropa sucia. Arturo navegaba por el laberinto subterráneo con la precisión de un general moviendo tropas. Los planos del edificio grabados en su memoria. Llegó al área de servicio, detrás de la suite nupcial. Esta era más lujosa. Incluso detrás de escena, el pasillo estaba alfombrado. Podía oír música clásica suave filtrándose desde la suite. Estacionó su carrito de lavandería cerca de una puerta de servicio marcada como privado, fingiendo recoger unas bolsas de sábanas usadas que un asistente había dejado convenientemente allí. Un pequeño acto de sabotaje escenificado por el equipo de Mateo. La puerta principal de la suite estaba a varios metros de distancia, pero esta puerta de servicio, que conducía a un vestidor trasero, estaba ligeramente entreabierta. Arturo se inclinó sobre su carrito, pareciendo estar clasificando toallas. Mientras su audífono se enfocaba en las voces del interior, eran claras. Carmen Montes y Isabella, tu velo está perfecto. Querida, decía Carmen. Su tono era suave. Maternal.
pero con un filo de acero debajo. Recuerda, Isabella, todo por lo que hemos trabajado, todo lo que hemos sacrificado, todo se reduce a los próximos 90 minutos. Y luego, ella afirma, madre, deja de preocuparte, respondió la voz de Isabella. El tono de novia nerviosa que había usado con Javier había desaparecido. Esta era la voz que Arturo había escuchado en el pasillo. La voz de la mujer que había ordenado que limpiaran la pobreza de su vista. Era fría, controlada y llena de una ambición dura como el diamante. He manejado a Javier durante 3 años. Lo conozco mejor que él mismo. Está desesperado por la aprobación, por el amor. Cree que soy su salvación del control de su padre. Hubo una risa compartida entre madre e hija. Es tan irónico, continuó Isabella, su voz goteando desdén. Cree que se está rebelando contra el poderoso Arturo Villarreal al casarse conmigo. No tiene idea de que solo está cambiando un maestro por otro. Y al menos Arturo es inteligente. Javier es bueno, es dulce, y su dulzura pagará nuestras facturas por el resto de nuestras vidas. La crueldad casual de la declaración hizo que la sangre de Arturo hirviera, pero él permaneció inmóvil. No te vuelvas arrogante, Jaya, advirtió Carmen, no hasta que la tinta esté seca. Tu padre está bajo una presión inmensa. Esos prestamistas no son el tipo de personas con las que se juega. Este plan debe funcionar, así que sonríe, llora durante tus votos si puedes. Haz que crea que es el único hombre en el mundo para ti. Véndalo, Isabella. Vende la fantasía hasta que tengamos el control de los activos. Lo sé, madre, dijo Isabella con un suspiro de impaciencia. No he pasado los últimos 3 años de mi vida fingiendo escuchar sus aburridas historias sobre sus proyectos de caridad y sus inseguridades, solo para fallar ahora. Ese tonto firmará el documento, estará tan abrumado por la magia del momento, tan ansioso por demostrarme que es un hombre independiente de su padre, que ni siquiera leerá la letra pequeña que dice que me entrega su fortuna. Ahora, pásame el brillo de labios, es hora de ir a casarme. Esa fue la confirmación final. No había coerción, no había inocencia. Isabella no era una víctima en el plan de su padre, era la arquitecta principal de la seducción de Javier. Era una depredadora, tan calculadora y despiadada como cualquier titán corporativo que Arturo hubiera enfrentado, pero su campo de batalla eran las emociones humanas, y su arma era el corazón de su hijo. Arturo había oído suficiente. El dolor sordo en su pecho ya no era por su hijo engañado, sino por la necesidad de la acción que debía tomar. Empujó el carrito de lavandería, sus ruedas, chirriando suavemente sobre la alfombra, se alejó del nido de víboras, su rostro una máscara de arrugas falsas y mugre, ocultando la tormenta que se estaba gestando detrás de sus ojos. El multimillonario disfrazado de mendigo tenía todas las pruebas que necesitaba. La farsa había terminado. Entró en un pequeño cuarto de descanso para empleados, vacío en ese momento. Se aseguró de que la puerta estuviera cerrada, se apoyó contra la pared, la fachada de Pablo desapareciendo por completo, sacó el audífono y habló directamente al micrófono oculto en el cuello de su camisa gastada. Mateo, dijo, y su voz era ahora la del comandante en jefe de un ejército financiero, era plana, desprovista de emoción. Little, la novia es una participante plenamente consciente y activa. El desdén por mi hijo es absoluto. La conspiración está confirmada en todos los niveles. Hizo una pausa, tomando una decisión que cambiaría el curso de las próximas horas. La prueba ha terminado. Ahora comienza la retribución. Mateo, quiero que inicies la opción Delta. Hubo una fracción de segundo de silencio en la línea. La única vez que Arturo había oído a Mateo dudar. La opción Delta era un protocolo de tierra quemada, una guerra financiera total, diseñada para desmantelar a un competidor hostil en cuestión de horas. Señor, la opción Delta es definitiva. No habrá recuperación para el Grupo Montes. ¿Está seguro? Nunca he estado más seguro, respondió Arturo. Quiero que sus líneas de crédito sean congeladas. Quiero que cada regulador con el que tengamos influencia reciba una denuncia anónima sobre la manipulación de acciones de Ricardo y sus socios desconocidos. Quiero que los activos de Ricardo Montes
Los de Carmen y los de Isabella sean congelados citando actividad fraudulenta pendiente. Quiero que suceda en el momento exacto en que yo dé la señal. No antes, entendido. Señor, el paquete Delta está preparado y listo para ejecutarse a su orden. Bien. Ahora. Fase 3. Necesito que prepares el salón de baile. Toma el control del sistema audiovisual. Anula a los técnicos de la boda. Quiero acceso prioritario a todas las pantallas. Voy a necesitar que reproduzcas el audio de la suite de Ricardo y el audio de la suite de la novia y Mateo. Quiero una cámara en vivo sobre mí cuando entre. Señor. Entrar en la recepción. Exactamente. La humillación de Pablo fue el acto de apertura. La revelación de Arturo Villarreal será el final. Esta familia quería un espectáculo. Les daremos uno que nunca olvidarán. Arturo cortó la comunicación. Se miró en un espejo sucio en la pared del cuarto de descanso. El rostro cansado y derrotado de Pablo le devolvió la mirada, pero los ojos eran los de un rey a punto de retomar su reino. La trampa estaba lista. Arturo se movió de la sala de descanso de empleados. Su mente un torbellino de hielo y fuego. La prueba se había transformado irrevocablemente. Ya no era un padre probando a una nuera. Era el director de un imperio, defendiéndose de un intento de golpe de Estado corporativo. La conspiración de Ricardo Montes no era un acto de desesperación, sino un acto de guerra financiera. Y Arturo iba a responder de la misma manera. El disfraz de Pablo ya no era solo un medio de observación. Era su camuflaje para la batalla. Su prioridad inmediata era asegurar un punto de observación para la ceremonia y la recepción. El salón de baile principal era vasto, una obra maestra de mármol y cristal con vistas al océano. Los invitados, la élite del país, ya estaban siendo conducidos a sus asientos de terciopelo para la ceremonia. Pablo salió del área de servicio, empujando su carrito de lavandería vacío como coartada. Nadie le prestó atención. Era invisible, exactamente como lo había planeado. Mateo. Opción Delta está plenamente autorizada, dijo Arturo en el comunicador. Su voz apenas un susurro. Quiero que el paquete de ejecución esté listo para activarse con mi señal. La señal será el momento en que Ricardo Montes ponga esa carpeta de cuero en manos de su hija. Quiero que el grupo Montes deje de existir financieramente en ese preciso segundo. ¿Entendido? El protocolo era brutal, una venta masiva coordinada de acciones, la cancelación instantánea de líneas de crédito y la filtración de pruebas forenses a los reguladores. ¿Entendido? Señor, el paquete Delta está armado, respondió la voz tranquila de Mateo. Estamos en control total del sistema audiovisual del salón. Los técnicos del evento creen que están experimentando un fallo técnico intermitente. Nuestro equipo tiene el control prioritario. Podemos transmitir audio y video a cualquier pantalla, en cualquier momento. La eficiencia de Mateo era una de las armas más potentes del arsenal de Arturo. Arturo encontró su posición. Sobre el gran salón había un balcón técnico, utilizado para la iluminación y el sonido, al que se accedía por una discreta escalera de servicio. Se deslizó por la puerta, encontrándose en la oscuridad por encima del evento de millones de dólares. Tenía una vista de pájaro de todo el pasillo alfombrado de blanco, el arco floral obscenamente grande y las caras expectantes de los invitados. Podía ver a Ricardo Montes en primera fila, sudando ligeramente bajo su esmoquín, sus ojos yendo de la puerta a su reloj. Un silencio expectante cayó sobre la multitud. Entonces, la música comenzó. La marcha nupcial tradicional, pero interpretada por una orquesta de 30 músicos. Arturo observó a su hijo, Javier, de pie en el altar. Javier parecía pálido, sus manos entrelazadas con fuerza frente a él. Había una sonrisa en su rostro, pero sus ojos estaban inquietos. ¿Era solo nerviosismo de boda? ¿O era una duda subconsciente? Un último grito de su instinto, advirtiéndole que algo estaba profundamente mal. Arturo se aferró a esa pequeña esperanza. Había criado a Javier para que fuera un buen hombre, pero había fracasado en enseñarle a ser un hombre astuto. Quizás esta lección brutal era la única forma de forjar el acero que le faltaba a su carácter. Entonces, todas las cabezas se giraron. Isabella apareció en la entrada,
del brazo de un radiante Ricardo. Era la imagen de la perfección nupcial. Su vestido era una creación de alta costura, goteando diamantes y encaje. Mientras caminaba por el pasillo, su rostro era una máscara de emoción radiante, sus ojos fijos en Javier. Pero desde su punto de vista elevado, Arturo vio lo que nadie más podía ver. Vio la tensión en sus hombros, la forma en que su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Vio la breve mirada de complicidad que compartió con su madre, Carmen. Cuando pasó por la primera fila, era una actriz en el papel de su vida, y estaba dando una actuación digna de un premio. Arturo activó la grabación de audio de su audífono. Quería capturar cada palabra de este fraude. El oficiante, un hombre con una voz suave y pomposa, comenzó a hablar de la santidad del matrimonio, de la confianza, de la unión de dos almas. La ironía era tan espesa que Arturo sintió el sabor amargo de la bilis en su garganta. Miró a Ricardo, que ahora parecía casi tranquilo. Su hija estaba a punto de cerrar el trato. Llegó el momento de los votos. Javier habló primero. Su voz tembló de emoción genuina. Habló de cómo Isabella lo había encontrado en un momento de confusión, cómo ella le había mostrado lo que era el amor incondicional. «Eres mi ancla, Isabella», dijo, sus ojos brillando con lágrimas sinceras. «Me has hecho un hombre más fuerte. Prometo honrarte y protegerte por el resto de mi vida». Arturo cerró los ojos por un doloroso segundo. «Hombre más fuerte», pensó. «Te ha convertido en su herramienta más dócil». Entonces fue el turno de Isabella. Ella sacó un pañuelo de encaje y se secó delicadamente una lágrima perfectamente sincronizada. Arturo recordó la conversación con Carmen. «Llora durante tus votos si puedes». Lo hizo. Su voz era suave, casi rota por la emoción fingida. «Javier, desde el momento en que te conocí, supe que eras diferente. Viste mi verdadero yo. Me diste seguridad». Arturo casi resopló. La única seguridad que ella buscaba estaba en las bóvedas de su banco. «Prometo estar a tu lado», continuó Isabella, su voz ganando fuerza. «En la riqueza, prometo ser tu socia, tu confidente y tu mayor defensora. Eres mi mundo entero, y no puedo esperar a construir nuestro futuro juntos». Fue una obra maestra de manipulación, usando palabras que sonaban a amor, pero que estaban codificadas con su verdadera intención socia. Futuro, riqueza. Javier, cegado por el amor, bebió cada palabra envenenada. El oficiante pronunció las palabras finales. «Por el poder investido en mí, los declaro marido y mujer». Puede besar a la novia. El beso fue largo y apasionado para las cámaras y los invitados, pero desde arriba, Arturo vio cómo la mano de Isabella apretaba la espalda de Javier, no con pasión, sino con posesión. Era el agarre de un cazador sobre su presa asegurada. La multitud estalló en aplausos. La música se hinchó. La primera parte de la trampa se había cerrado. La pareja caminó triunfalmente por el pasillo. Sonriendo y saludando, Ricardo y Carmen lo siguieron, sus rostros brillando con una victoria apenas disimulada. Los invitados comenzaron a moverse hacia el salón contiguo para la recepción. El reloj de Arturo estaba ahora en marcha. Sabía que la firma del registro de matrimonio civil ocurriría en una pequeña sala privada. Pero ese era un documento legal estándar. La verdadera amenaza era el documento de fideicomiso fraudulento. «Mateo», susurró Arturo, «están en movimiento». El 90% de los invitados se dirige a la recepción. Ricardo, Carmen y el intermediario se están quedando atrás, esperando a la pareja en la suite de firma privada. Confirma la ubicación del documento. Afirmativo, señor, respondió Mateo. Ricardo lleva el maletín de cuero que contiene los papeles. Lo ha tenido pegado a él toda la noche. Se dirigen a la sala de firmas Vivaldi. Arturo se movió de su balcón. No podía permitirse el lujo de estar fuera de posición. Bajó las escaleras de servicio, volviendo a los pasillos caóticos detrás de la opulencia. Ahora no era un repartidor de huevos, sino un conserje. Pablo agarró una escoba y un recogedor que el equipo de Mateo había dejado estratégicamente. Empujando su nuevo accesorio, se dirigió hacia el ala Vivaldi. Su invisibilidad era total. Se posicionó en un nicho de servicio frente a las puertas dobles de roble de la sala Vivaldi. Podía oír sus voces dentro. Estaban celebrando.
el sonido del champán descorchándose. «Lo hicimos. Cariño, lo hicimos», exclamó Ricardo. «Brindemos por la nueva jefa de la familia Montes», dijo la voz del intermediario. Confirmando su presencia y complicidad, Arturo grabó todo. Luego, la puerta se abrió. Javier e Isabella salieron, radiantes. «Vamos a la recepción. Nuestros invitados esperan», dijo Javier. «Ve tú primero». «Mi amor», dijo Isabella, dándole un beso rápido. «Solo necesito un minuto con mi padre. Alcanzaré tu mano en un segundo». Javier, obediente y feliz, asintió y se dirigió al gran salón. En el momento en que desapareció, la sonrisa de Isabella se desvaneció, reemplazada por una eficiencia empresarial. Ricardo le entregó la elegante carpeta de cuero. «Aquí está. Está marcada en la línea de firma. Recuerda, preséntalo como el fideicomiso de futuro mutuo, un regalo sorpresa de mi parte para ambos». Isabella tomó la carpeta, sus ojos brillando con una luz fría. «No te preocupes, padre. Él lo firmará antes de que corten el pastel». Ella se volvió y caminó con confianza hacia el salón de baile. La carpeta de cuero en sus manos, como un misil listo para ser lanzado, Arturo vio pasar al intermediario. Un hombre de rostro grisáceo y traje caro que se mezcló con la multitud. La trampa estaba completamente lista. Todos los actores estaban en sus posiciones finales. Arturo se apoyó en su escoba, el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de la batalla inminente, el destino de su imperio, y más importante, el alma de su hijo. Descansaba sobre sus hombros encorvados. Se dirigió lentamente hacia la entrada de servicio del gran salón de baile. Podía ver el interior, las luces eran tenues. La música de la banda era vibrante. El champán fluía. Vio a Isabella deslizarse junto a Javier en la mesa principal, colocando la carpeta de cuero discretamente a su lado. Esperando el momento perfecto, Arturo se ajustó el audífono, que ahora también funcionaba como un transmisor de una sola vía. «Mateo», dijo Arturo. Su voz era el susurro tranquilo del ojo de un huracán. «Ella tiene el paquete. Estoy en posición en la entrada de servicio sur. Esperaré el primer brindis. Tan pronto como ella abra esa carpeta y ponga un bolígrafo en su mano, activa la fase 2, la toma de control audiovisual. Y prepárate para ejecutar Delta en el momento en que mi voz se escuche en los altavoces. ¿Entendido? Señor Villarreal, estamos listos para la cuenta regresiva», confirmó Mateo. Arturo observó a la feliz pareja. Javier levantó su copa hacia Isabella, su rostro lleno de una adoración ciega. Isabella le devolvió la sonrisa, una sonrisa de éxito depredador. Arturo sintió una oleada de ira justa. No solo iba a exponerla, iba a desmantelarla, iba a mostrarle al mundo y a su hijo el verdadero rostro de la mujer que se atrevió a intentar destruir a su familia. El anciano vendedor de huevos se preparó para su acto final. La banda terminó una canción y el padrino se levantó, caminando hacia el micrófono para comenzar los discursos y los brindis. Este era el momento que Isabella estaba esperando. Bajo la cubierta del discurso del padrino, Arturo la vio abrir la carpeta de cuero y deslizarla discretamente frente a Javier, señalando una página. El bolígrafo estaba en su mano, la trampa estaba tendida, y Arturo estaba a punto de hacerla saltar. El padrino, amigo de Javier desde la universidad, levantó su copa de champán. Su rostro, enrojecido por la emoción y el alcohol, se proyectaba en las dos pantallas gigantes que flanqueaban el escenario de la orquesta. «Quiero brindar por Javier», comenzó, su voz resonando en el opulento salón de baile. «Lo conozco desde hace 15 años, y puedo decir honestamente que nunca lo había visto tan feliz. Tan completo como lo ha estado desde que conoció a Isabella». La multitud sonrió y emitió un murmullo de aprobación. Bajo el murmullo de la multitud y la voz del padrino, Isabella vio su oportunidad. Se inclinó hacia Javier, su cabello oscuro rozando su hombro, su perfume de nardo y jazmín envolviéndolo. «Cariño», susurró. Su voz, un ronroneo seductor, colocó la elegante carpeta de cuero oscuro sobre la mesa entre ellos. «Mi padre quería darnos algo especial.
Un regalo de bodas para comenzar nuestro futuro. Javier la miró. Su rostro iluminado por la adoración, ella abrió la carpeta, revelando un documento grueso, lleno de densa jerga legal. En la última página, una sola línea de firma estaba claramente marcada con una X en una pestaña amarilla. Lo llama nuestro fideicomiso de futuro mutuo. Mi amor, un símbolo de que todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, dijo ella, deslizando la carpeta frente a él. Sacó un pesado bolígrafo de oro de su bolso de novia y se lo puso en la mano. Es solo una formalidad, Javier. Con el corazón hinchado por la emoción del día y las palabras de su amigo, tomó el bolígrafo. Su mano temblaba ligeramente. Miró el rostro de Isabella, una visión de belleza y amor, y luego bajó la mirada al documento. Vio su nombre, Javier Villarreal, y la línea de puntos. No leyó una sola palabra. ¿Por qué lo haría? Esta era Isabella, su ancla, su mundo. Levantó el bolígrafo. La punta de oro pairando a 1 milímetro del papel que le despojaría de su fortuna. Desde su oscuro puesto de observación sobre el salón, Arturo Villarreal lo vio todo. Vio la carpeta, vio el bolígrafo, vio la mano de su hijo a punto de firmar su propia sentencia. El momento había llegado. Tocó su comunicador. Mateo, dijo, su voz mortalmente tranquila. Ejecuta. Ahora, la respuesta fue instantánea y catastrófica para los conspiradores. La voz del padrino fue cortada abruptamente, reemplazada por un agudo chillido de estática que hizo que los invitados se estremecieran. Las dos pantallas gigantes parpadearon, la sonriente cara del padrino disolviéndose en un mar de nieve digital. La música de la orquesta se detuvo. El violinista principal interrumpiendo un vibrato. Un silencio confuso y pesado cayó sobre el salón de baile. Javier levantó la vista. El bolígrafo todavía en su mano. ¿Qué pasa?, murmuró. Isabella miró hacia el escenario, su rostro contrayéndose con una repentina y fea irritación por la interrupción de su momento crucial. Probablemente un fallo técnico. No te preocupes, cariño. Firma. Lo instó, empujando suavemente el papel hacia él. Pero Javier dudó, su atención ahora dividida. Ricardo Montes, en la mesa de los padres, se puso pálido, sus ojos disparándose hacia el stand de A, dividido por V en la parte trasera del salón. Entonces, la estática cesó, reemplazada por un silencio siseante, y del sistema de sonido de cientos de miles de dólares, diseñado para orquestas, brotó la voz de Isabella, pero no era la voz suave y seductora de la novia, era la voz fría y calculadora que Arturo había grabado en la suite nupcial. Madre, deja de preocuparte. He manejado a Javier durante 3 años, lo conozco mejor que él mismo. Está desesperado por la aprobación, por el amor. Cree que soy su salvación del control de su padre. El salón quedó mortalmente silencioso. Javier se congeló. El bolígrafo se detuvo por completo. Su cabeza giró lentamente. Sus ojos, nublados por la confusión, para mirar a Isabella. Ella estaba blanca como el mármol, sus ojos muy abiertos por el horror y la incredulidad. No. No podía ser. ¿De dónde venía eso, Carmen Montes? En su mesa, se llevó una mano al pecho, su rostro una máscara de pánico. Los invitados se miraban unos a otros, sus sonrisas congeladas transformándose en expresiones de asombro. La voz grabada de Isabella continuó. Implacable. Cree que se está rebelando contra el poderoso Arturo Villarreal al casarse conmigo. No tiene idea de que solo está cambiando un maestro por otro. Y al menos Arturo es inteligente. Javier es bueno. Es dulce. Y su dulzura pagará nuestras facturas por el resto de nuestras vidas. La crueldad casual de la frase golpeó a Javier como una bofetada física. Dejó caer el bolígrafo. El pesado instrumento de oro rodó sobre el documento, dejando un rastro de tinta, antes de caer al suelo con un ruido sordo. Isabella. ¿Qué es esto?, susurró Javier, su voz apenas audible. Es una broma, Isabella. Pero antes de que ella pudiera formular una mentira, las pantallas gigantes cobraron vida. No había audio esta vez, solo una imagen cruda y granulada de la cámara de seguridad. Era el corredor de servicio, y allí estaba ella, Isabella, con su vestido de novia,
su rostro contorsionado por la rabia, y allí estaba Pablo, el anciano vendedor de huevos, arrodillado en el desastre viscoso. Los invitados jadearon colectivamente, vieron a su hermosa novia señalar, gritar, su cuerpo temblando de furia hacia el anciano indefenso. La cámara estaba lo suficientemente cerca como para leer sus labios, pero no fue necesario. Entonces, como un golpe de gracia, el equipo de Mateo superpuso el audio de ese momento. La voz aguda y venenosa de Isabella llenó el salón. «Sáquenlo de mi vista, es asqueroso. No quiero oler esta pobreza cuando camine hacia el altar». El impacto en el salón fue visceral. La ilusión de la novia angelical se hizo añicos en un instante, reemplazada por la fea realidad de una tirana clasista. Los invitados, todos ellos de la élite adinerada, se sintieron repentinamente incómodos, algunos apartando la mirada, otros mirando a Isabella con abierta hostilidad. La crueldad hacia el personal, especialmente hacia los ancianos, era un pecado social imperdonable en sus círculos. Era una falta de nobleza oblige. «Apáguenlo, apaguen esa maldita cosa», gritó Ricardo Montes, poniéndoos de pie de un salto. Su silla, volcándose con estrépito, corrió hacia el stand de A, dividido por B en la parte trasera del salón, su rostro púrpura de pánico, pero dos hombres tranquilos y bien formados, que parecían técnicos del evento, le bloquearon el paso. Eran los hombres de Mateo. «Lo siento, señor. Estamos experimentando dificultades técnicas», dijo uno. Su voz educada, pero su cuerpo inamovible como una pared de granito. Las pantallas se volvieron negras de nuevo. Isabella estaba temblando, su mente acelerada, tratando de encontrar una salida, una explicación. «Javier, cariño. Eso fue sacado de contexto. Ese hombre arruinó». Estaba estresada. «No es lo que parece. Alguien está tratando de arruinar nuestra boda». Agarró su brazo, sus uñas clavándose en su esmoquín, pero Javier estaba pálido, su mirada fija en el espacio vacío, su mente luchando por procesar las dos realidades de la mujer que amaba, y entonces, el golpe final, no visuales esta vez, solo audio. La voz desesperada y sudorosa de Ricardo Montes. «En cuanto digan, sí, quiero. Ella le presentará los documentos. Los hemos disfrazado como un fideicomiso de regalo de bodas. Él está tan ciego de amor que firmará cualquier cosa que ella le ponga delante. Esta noche, Javier Villarreal nos dará el control de su fondo fiduciario». El salón jadeó como un solo ser. La voz del intermediario, fría y desconocida, respondió: «Asegúrate de que tu hija entienda lo que está en juego, Ricardo». Y finalmente, la voz de Ricardo de nuevo: «Isabella es más fuerte de lo que parece. Ella desprecia la debilidad de Javier». El audio se cortó. El silencio que cayó fue absoluto, más pesado y más ensordecedor que cualquier música. Era el silencio de un desastre total, de una bomba social y financiera que acababa de detonar en medio de la élite del país. Javier apartó su brazo de Isabella, como si ella estuviera en llamas. Su mirada cayó sobre la carpeta de cuero sobre la mesa, el fideicomiso de futuro mutuo. Sus manos temblorosas la abrieron. Vio la jerga legal que no entendía, pero ahora la veía por lo que era. Vio la línea de firma. La traición era tan absoluta, tan completa, que le robó el aliento. Sus ojos se levantaron para encontrarse con los de Isabella. Ella ya no estaba fingiendo. Su rostro, pálido y manchado de lágrimas de rabia, era el de un animal atrapado. «Javier», comenzó. Su voz, ahora un siseo desesperado. «Javier, escúchame. ¿No entiendes los negocios? Mi padre. Él lo necesitaba. Nosotros lo necesitábamos. Era por nosotros». La confesión inadvertida colgó en el aire. Nosotros lo necesitábamos. El nosotros claramente no incluía a Javier, solo su dinero. «Tú», susurró Javier, el horror y la angustia rompiendo su voz. «Todo. Cada te amo. Cada beso. Fue solo por esto». Señaló el documento, su mano temblando tan violentamente que apenas podía apuntar. El dolor en su rostro era insoportable.
la cruda agonía de un hombre cuyo corazón estaba siendo arrancado de su pecho en público. El caos estalló. Los invitados se pusieron de pie, gritando, señalando. Los reporteros de Sociedad presentes, que habían estado cubriendo el evento, de repente olieron la historia del año y comenzaron a grabar frenéticamente con sus teléfonos. Carmen Montes estaba gritando a los guardias de seguridad, que ahora la estaban bloqueando a ella y a Ricardo para que no huyeran. El intermediario, de rostro gris, ya se deslizaba hacia una salida lateral, pero dos de los hombres de Mateo, vestidos como camareros, se movieron para interceptarlo discretamente, y en el apogeo de este caos, cuando todas las miradas estaban puestas en la implosión de la mesa principal, un foco de luz, supuestamente errante, se encendió, iluminando una entrada de servicio lateral. El murmullo de la multitud se silenció, sus cabezas girando hacia esta nueva e inesperada interrupción. La confusión se profundizó. ¿Qué estaba pasando ahora? Oli, de pie en el círculo de luz, encorvado y pareciendo completamente fuera de lugar, en medio de los miles de millones de dólares y la alta costura, estaba Pablo, el anciano vendedor de huevos. Llevaba su misma ropa sucia, manchada de yema de huevo. En su mano, en lugar de un carrito, sostenía una simple escoba de conserje, como si hubiera venido a limpiar el desastre que acababa de ser expuesto. Caminó lentamente hacia el centro del salón, sus botas gastadas haciendo ruidos suaves en el suelo de mármol. Los invitados se apartaron, creando un camino para él, sus mentes incapaces de procesar lo que estaban viendo. ¿Por qué este vagabundo era el centro de atención? Javier levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas de traición. Isabella lo miró, y por primera vez esa noche, una emoción diferente al desdén cruzó su rostro, un repentino y punzante escalofrío de miedo. Este anciano, él era el catalizador. ¿Pero quién era él? Pablo se detuvo a unos metros de la mesa principal, en el centro del vasto y silencioso salón de baile. Levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, ya no nublados por la vejez fingida, sino brillantes, con una inteligencia fría y una autoridad inquebrantable, barrieron la habitación, se posaron en Ricardo, se posaron en Carmen, se posaron en Isabella, y finalmente, se posaron en su hijo, Javier. La revelación había terminado, el juicio estaba a punto de comenzar. El foco de luz era implacable, convirtiendo al anciano Pablo en el epicentro de un circo de miles de millones de dólares que acababa de implosionar. Más de 500 pares de ojos, pertenecientes a la élite financiera y social del país, estaban fijos en él. Isabella retrocedió un paso, su respiración entrecortada. El miedo que sintió no era lógico, era primordial. Había algo en la postura de este anciano, algo en la forma en que la luz lo golpeaba, que estaba fundamentalmente mal. ¿Y ahora qué es esto? Siseó Carmen Montes, su pánico convirtiéndose en furia. El personal de limpieza ha decidido unirse a la fiesta, pero su voz tembló. Javier, por su parte, miraba al anciano con una confusión vacía. Su cerebro estaba tan sobrecargado por la traición que este nuevo y extraño acontecimiento ni siquiera podía registrarse. Estaba en shock, un espectador en la ruina de su propia vida. Entonces, el anciano habló, y el salón entero contuvo la respiración. La voz que salió por el sistema de altavoces no era el graznido tembloroso de Pablo, era una voz que todos en esa sala conocían, era una voz que movía mercados, derribaba gobiernos y comandaba un respeto temeroso. Era la voz de Arturo Villarreal. Buenas noches, damas y caballeros, retumbó el barítono, suave como el terciopelo, pero duro como el acero. Pido disculpas por esta interrupción tan necesaria de las festividades. Javier levantó la cabeza bruscamente, sus ojos nublados enfocándose con un nuevo e impactante horror. «Papá». El susurro fue ahogado por el jadeo colectivo de la multitud. Pablo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos, y se llevó una mano a la oreja. Se quitó el audífono barato, revelando que era un dispositivo de comunicaciones de platino de alta tecnología. Mateo, gracias por la iluminación. Ahora, si me disculpan. Con un movimiento fluido y deliberado, Arturo Villarreal comenzó el acto final de su actuación.
Se pasó la otra mano por la cabeza y se quitó la peluca rala y gris. Debajo, su propio cabello, espeso, plateado y perfectamente peinado, quedó al descubierto. El efecto fue instantáneo y eléctrico. Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados. Era él. No era una broma. Era Arturo Villarreal. Isabella se tambaleó hacia atrás, golpeando la mesa de los novios, sus manos volando hacia su boca. La sangre desapareció de su rostro, dejándola con un blanco cadavérico que hacía juego con su vestido. Ricardo Montes se quedó congelado, su boca abierta en una silenciosa de comprensión apocalíptica. Había sido engañado. No. Había sido casado. El hombre al que creía estar burlando había estado allí todo el tiempo. Observando, Arturo se desabrochó con calma la sucia camisa de franela. Sus ojos nunca dejaron el rostro aterrorizado de Isabella. Debajo, llevaba una camisa de vestir de algodón Sea Island, blanca y crujiente, y una corbata de seda plateada. Se quitó la camisa exterior como si fuera un caparazón sucio y la dejó caer al suelo de mármol. Es asombroso lo que un poco de látex y ropa gastada pueden hacer por la perspectiva de uno, dijo a la multitud silenciosa. Mientras se desabrochaba los pantalones de trabajo desgarrados, los dejó caer, revelando los pantalones perfectamente entallados de un traje de Savile Row de $20,000. Se paró allí, completamente transformado. El vendedor de huevos se había ido, y en su lugar estaba el titán. Era el depredador alfa en su propio territorio. Caminó hacia el escenario, recogiendo el micrófono del atril abandonado del padrino. Los técnicos de Mateo ajustaron los niveles, asegurando que cada sílaba fuera cristalina. Ricardo Montes, comenzó Arturo. Su voz, resonando con una autoridad absoluta, se volvió para mirar al padre de la novia, que ahora temblaba visiblemente. Usted y yo hemos sido competidores durante 20 años. Siempre lo consideré ambicioso, pero nunca pensé que fuera estúpido. Subestimarme fue su primer error. Hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire cargado, pero subestimar mi determinación de proteger a mi familia, continuó. Su voz, bajando a un gruñido peligroso, fue el último error que cometerá en su carrera. Arturo levantó una mano, y como si fuera una señal, las grandes puertas dobles del salón de baile se abrieron de golpe. Mateo entró, flanqueado por 4 de sus hombres con trajes oscuros, que ya no pretendían ser técnicos. Why, para horror de los invitados, 6 oficiales de policía uniformados y 2 detectives de la unidad de crímenes de cuello blanco. Carmen Montes soltó un pequeño chillido, como un roedor atrapado. Policía, ¿por qué hay policía aquí? Esto es una fiesta privada. Es una escena del crimen. Señora Montes, la corrigió Arturo fríamente. Verá, mientras ustedes estaban ocupados escenificando este encantador espectáculo de matrimonio, mi equipo de seguridad y yo estábamos recopilando pruebas de una conspiración criminal para cometer fraude, manipulación de valores y el robo descarado de un fondo fiduciario. Los detectives y oficiales comenzaron a moverse por el borde del salón, asegurando discretamente las salidas. El intermediario de rostro gris, que había sido detenido en el pasillo, fue escoltado por 2 de los hombres de Mateo, ahora esposado. Arturo lo señaló. Pruebas que involucran no solo a la familia Montes, sino también a sus financistas, prestamistas depredadores que apostaban en corto contra las acciones del grupo Montes mientras planeaban saquear el fideicomiso de mi hijo para cubrir sus posiciones. El teléfono de Ricardo Montes en el bolsillo de su esmoquín comenzó a vibrar, un zumbido agudo e incesante, en el salón silencioso. Lo sacó con manos temblorosas. En la pantalla había una avalancha de alertas de su corredor de bolsa. Arturo sonrió. Una sonrisa sin alegría. Ah, parece que ha recibido las noticias. Ese, Ricardo, es el sonido de la opción Delta. Opción Delta, susurró Ricardo, mirando la pantalla de su teléfono con horror. Mis líneas de crédito están congeladas. Mis acciones no valen nada. ¿Qué has hecho? Yo no hice nada, respondió Arturo. Simplemente ejecuté una venta de todas nuestras participaciones en sus acreedores
Llamé a todos los préstamos que pude adquirir a través de mis subsidiarias y presenté un paquete de pruebas de 600 páginas sobre su fraude de valores a la SEC, el Grupo Montes. A partir de hace 90 segundos, es insolvente. Usted está arruinado. Ricardo. La palabra colgó en el aire arruinado. Ricardo se desplomó en la silla más cercana. El teléfono, cayendo de sus dedos inertes. Carmen corrió hacia él, sacudiéndolo. Ricardo, haz algo, diles que están equivocados. Pero Ricardo solo miraba al vacío. Un hombre destrozado. Los dos detectives de cuello blanco se acercaron a él. Ricardo Montes. Queda bajo arresto por conspiración para cometer fraude electrónico y manipulación de valores. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le leían sus derechos y lo esposaban, Carmen Montes se volvió hacia Arturo. Su rostro, una máscara de odio. Bastardo, tú hiciste esto. Nos arruinaste. Uno de los detectives se volvió hacia ella. Carmen Montes. Usted también está bajo arresto por complicidad en la conspiración. No pueden. Yo no hice nada, gritó ella mientras le ponían las esposas a la espalda. Arturo la ignoró. Su atención, fría y total, se centró en la última figura que quedaba en el escenario de la tragedia. Isabella estaba sola junto a la mesa principal destrozada, un ángel caído en un mar de seda blanca y sueños rotos. Temblaba, no de miedo ahora, sino de una furia impotente. Vio a sus padres ser llevados como criminales comunes frente a todos sus antiguos amigos y rivales. Y luego, dijo Arturo, caminando lentamente hacia ella, «Su voz ahora más suave, pero de alguna manera más letal, está usted, Isabella». Ella levantó la mirada, sus ojos oscuros brillando con lágrimas de rabia. Todo esto, por un viejo estúpido y unos huevos rotos. Su arrogancia, increíblemente, seguía intacta. Incluso en la derrota total, Arturo se detuvo a 1 metro de ella. No, Isabella, no fue por los huevos. Eso fue simplemente una prueba de carácter. Una que usted falló de manera espectacular. No quiero oler esta pobreza. Creo que fueron sus palabras. Arturo miró a la multitud. Demostró una crueldad de carácter que confirmaba todo lo que yo sospechaba. Pero esto, señaló a sus padres arrestados. Es por esto, con una mano, recogió la carpeta de cuero del fideicomiso de futuro mutuo del suelo, la sostuvo en alto para que todos la vieran. Esto es por intentar destruir a mi hijo, por mentirle, manipularlo y tratar de robarle su futuro. Todo mientras le susurrabas palabras de amor al oído. Se volvió hacia Isabella, su rostro una máscara de hielo. El dinero de mi familia se gana. Señorita Montes, no se roba. Isabella lo miró fijamente, su pecho subiendo y bajando, y entonces lo hizo. Escupió al hombre más poderoso del país. El proyectil aterrizó en la solapa de su traje de $20,000. La multitud jadeó, horrorizada por este último acto de desafío vulgar. Los hombres de Mateo dieron un paso adelante. Pero Arturo levantó una mano para detenerlos. Él no se inmutó. Lentamente, sacó un pañuelo de seda de su bolsillo, limpió la mancha de su solapa con una calma aterradora, y luego tiró el pañuelo al suelo. Usted no es una villana, Isabella, dijo en voz baja, pero el micrófono captó cada palabra. Es simplemente patética, y ahora también es cómplice. Un oficial de policía se acercó a ella, las esposas en la mano. Señorita Montes, está bajo arresto. La vista de las esposas finalmente rompió su arrogancia. El miedo real la golpeó. Miró a su alrededor frenéticamente, sus ojos buscando a la única persona que podría salvarla. Javier, gritó. Su voz repentinamente la de una niña aterrorizada. Javier, cariño, por favor, diles que es un error, diles que me amas. Javier, no dejes que me lleven. Arturo se giró. Por primera vez, toda la atención se centró en Javier. Había estado sentado, paralizado, durante toda la ejecución. Ahora estaba de pie. Su rostro pálido y manchado de lágrimas, miraba a Isabella, la mujer a la que había adorado hacía 10 minutos, ahora gritando su nombre mientras la policía le ponía las manos a la espalda. Miró a su padre, un hombre que apenas reconocía, una fuerza de la naturaleza,
vestida con un traje, que había orquestado esta destrucción total. «Javier, por favor», gimió Isabella. Luchando contra el oficial, Javier la miró, y la confusión en sus ojos fue reemplazada por una claridad lenta y agonizante. Vio la mentira, vio la crueldad, vio la codicia, vio la verdad que su padre le había mostrado de la manera más brutal posible. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Simplemente negó con la cabeza. Una vez, un movimiento lento, definitivo, que selló su destino. El grito de Isabella cuando se dio cuenta de que él no la salvaría fue un sonido horrible, un aullido de desesperación y rabia pura. Fue silenciado mientras la escoltaban fuera del salón, su vestido de novia blanco arrastrándose por el suelo que Pablo había manchado de huevos. La caída de la casa Montes estaba completa. El salón quedó en silencio, excepto por el llanto lejano de Isabella y el suave chasquido de las cámaras de los teléfonos de los invitados. Arturo Villarreal se quedó en medio del salón. Frente a su hijo destrozado, el gran salón de baile era ahora un mausoleo de un sueño muerto. Los invitados se habían evaporado, huyendo de la escena con el fervor de quien escapa de un incendio, susurrando y marcando teléfonos, ansiosos por ser los primeros en difundir el escándalo más explosivo del año. Los reporteros habían sido escoltados firmemente por el equipo de seguridad de Mateo, pero no antes de capturar el material que destruiría reputaciones. La familia Montes había desaparecido en la noche, tragada por el sistema de justicia que Arturo había desatado. Solo quedaban las ruinas, sillas volcadas, servilletas arrugadas, copas de champán medio vacías, y en el centro de todo, el obsceno pastel de bodas de 7 pisos, un monumento blanco e intacto a una mentira. La orquesta había abandonado sus instrumentos como si huyeran de una tormenta repentina. El silencio era pesado, denso, roto solo por el zumbido distante de las aspiradoras en los pasillos exteriores. Mientras el personal del hotel comenzaba la imposible tarea de borrar la mancha, Javier Villarreal estaba sentado en el borde del escenario principal. Su smoking, que horas antes había costado más que el salario anual de un hombre, ahora arrugado y sin vida. Su corbata de moño colgaba deshecha, tenía la cabeza entre las manos, sus hombros temblando en un silencio que era más desgarrador que cualquier grito. Había pasado del shock paralizante a una agonía palpable. Cada reproducción de las palabras de Isabella en su mente era una nueva puñalada. Arturo Villarreal permanecía de pie a varios metros de distancia, observando a su hijo. Se había quitado el micrófono, había dado órdenes tranquilas a Mateo, quien ahora coordinaba la limpieza legal y financiera desde una suite de comando improvisada en el piso de arriba. El CEO se había retirado, dejando solo al padre, pero el padre estaba rígido, incómodo en este nuevo campo de batalla de emoción pura. Había ganado la guerra, pero su hijo era la principal baja. Caminó lentamente hacia Javier. Sus zapatos caros hicieron un sonido nítido en el suelo de mármol cubierto de confeti. Se detuvo no junto a él, sino frente a él, bloqueando la vista de la sala vacía. Javier no levantó la mirada. «Se han ido», dijo Arturo en voz baja. No era una pregunta. «La policía tiene a Ricardo y Carmen. A Isabella la están procesando por separado. Sus activos están congelados. La conspiración ha terminado». Javier levantó la cabeza lentamente. Su rostro era una máscara de devastación. Sus ojos, enrojecidos y hinchados, no miraban a su padre con gratitud, lo miraban con una ira fría y profunda que Arturo nunca había visto en él. «Tú», susurró Javier, su voz rota por el dolor, «tú hiciste esto». La acusación fue clara. No tú los expusiste, sino tú me hiciste esto a mí. Arturo se mantuvo impasible, absorbiendo la ira de su hijo. Era una tormenta necesaria que debía pasar. Hice lo que tenía que hacerse. «Javier, te salvé». «No», gritó Javier, poniéndose de pie de un salto, su puño golpeando el aire. «Me humillaste, me destruiste, frente a todos los que conozco, frente al mundo entero. ¿Qué clase de padre hace eso? Disfrazarse de mendigo, grabar a mí, grabar a...» No podía decir su nombre. «Jugaste conmigo tanto como ella lo hizo». La acusación golpeó a Arturo más fuerte de lo que admitiría. «Eso no es verdad.
Ella jugó contigo para destruirte. Yo jugué para salvar. Hay una diferencia fundamental. La diferencia es que ella me mintió sobre amarme. Y tú me mentiste sobre todo lo demás. Replicó Javier, su voz subiendo. Me viste cometer el error. Me viste caminar hacia la trampa. Observaste, te quedaste allí, vestido con harapos. Y me observaste. Podrías habérmelo dicho, te lo dije. Javier, respondió Arturo, su voz firme pero teñida de una frustración largamente reprimida. Durante 6 meses, te dije que tuvieras cuidado. Te presenté los informes financieros del Grupo Montes. Te mostré las banderas rojas. ¿Y qué hiciste? Me llamaste controlador. Me llamaste un dinosaurio paranoico que no podía soportar verte feliz. Me alejaste. Dejaste de contestar mis llamadas. Elegiste sus mentiras dulces sobre mi verdad amarga. Javier se quedó sin aliento. La verdad de las palabras de su padre golpeándolo, pero el dolor era demasiado crudo para aceptar la lógica. Así que este era tu plan. Una lección, una gran lección de te lo dije para humillarme y demostrar que tenías razón. Esto no fue una lección, dijo Arturo, dando un paso más cerca. Fue una cirugía. El cáncer estaba en tu vida. Y te negabas a verlo. Estabas tan infectado por su manipulación que cualquier palabra mía era inútil. ¿De verdad crees que te habría dicho Javier? Creo que tu prometida me llamó pobre y asqueroso en el pasillo, y tú me habrías creído. Javier vaciló. Sabía la respuesta. No lo habría creído. Habría acusado a su padre de inventarlo, de tenderle una trampa a Isabella. Arturo vio la comprensión dudar en los ojos de su hijo y presionó. No. Javier, las palabras ya no funcionaban. Necesitabas ver, necesitabas escuchar, necesitabas que la ilusión se rompiera tan violentamente que no pudieras volver a armarla. El amor ciego no es una virtud. Es una sentencia de muerte en nuestro mundo. El dolor de Javier se derrumbó sobre sí mismo, la ira evaporándose para revelar el núcleo crudo de la angustia. Se tambaleó hacia atrás y se sentó de nuevo en el escenario, su rostro hundiéndose en sus manos. Ella dijo que yo era dulce. Susurró. La palabra ahora un insulto. Me despreciaba. Todo el tiempo, cada toque, cada... Dios mío, 3 años. 3 años de mi vida. Las lágrimas ahora fluían libremente. Lágrimas de humillación pura y pérdida total. Arturo finalmente rompió su postura rígida. Se sentó junto a su hijo en el borde del escenario. Una acción tan desconocida para ambos que se sintió monumental. El padre y el hijo se sentaron en silencio durante un largo minuto. Rodeados por los restos de una boda de $10 millones, Arturo miró el pastel intacto. Te habría arruinado. Javier, no solo financieramente, te habría vaciado y te habría dejado con la cáscara. Arturo sacó su teléfono personal, no el dispositivo de Pablo, abrió un archivo de audio seguro. Hoy más. Cosas que no transmitía la audiencia, cosas que necesitas escuchar, no para más dolor, sino para una claridad total. Javier levantó la cabeza, su rostro una ruina. No más. Papá, por favor, ya entendí. No, insistió Arturo suavemente. Entendiste la traición emocional. No has entendido el peligro físico y financiero en el que estabas. Pulsó reproducir. La voz del intermediario llenó el aire silencioso entre ellos. Mis clientes no son pacientes. Si fallas, Ricardo, recuperarán su inversión de una forma u otra. La voz era plana, desprovista de emoción, y absolutamente aterradora en su implicación. Arturo detuvo la grabación. Esos no eran banqueros de inversión. Javier, eran lavadores de dinero, criminales internacionales que usaban al Grupo Montes como fachada. Los ojos de Javier se abrieron de par en par, el dolor personal dando paso a un nuevo tipo de miedo. Estaban usando a Ricardo para meter sus garras en el Grupo Villarreal. El documento que estabas a punto de firmar no solo les daba tu fideicomiso, les daba una participación legal en nuestra infraestructura central, le daba acceso. Estaban a punto de colocar un parásito en el corazón de todo lo que mi padre y yo construimos. Y tú eras la puerta de entrada. La enormidad de la catástrofe evitada finalmente golpeó a Javier. No se trataba de su corazón roto, se trataba del legado de su familia,
Se trataba de la seguridad de su padre. Yo. No tenía idea. Lo sé, dijo Arturo. Por eso ella te eligió. Porque eres un buen hombre. Porque eres confiado y amable. Y ves lo mejor en las personas. Pero no puedes permitirte ese lujo. Javier, no en tu posición, no cuando los lobos saben exactamente cómo disfrazarse de ovejas. Arturo guardó su teléfono. La lección había sido impartida. Ahora venía la parte difícil. El dolor que sientes ahora, dijo, su voz perdiendo su filo de deseo y encontrando algo más suave. Es insupportable, lo sé, pero es un dolor limpio. Es el dolor de una herida abierta que se está limpiando. Te sonará y te hará más fuerte. El dolor de permanecer con ella, el dolor de la lenta podredumbre que ella habría traído, ese dolor te habría destruido desde adentro hacia afuera, hasta que no quedara nada de ti. Javier se secó la cara con el dorso de la manga de su esmoquín. Miró a su padre. Realmente lo miró por primera vez en años, no como el ejecutivo distante y desaprobador, sino como este estratega complejo y despiadado que había descendido al infierno, disfrazado de mendigo, para rescatarlo. Vio el cálculo, la frialdad, pero también vio, entejado muy profundamente, el amor feroz y protector que había motivado todo el acto. Su método, susurró Javier. Su voz ronza. Fue brutal. El mundo es brutal, respondió Arturo simplemente. Yo no hice las reglas. Solo me he asegurado de que nuestra familia gane el juego. Hoy, casi perdimos. Se puso de pie, su alta figura proyectando una larga sombra sobre los restos de la fiesta. Le tendió la mano a su hijo. La prensa tendrá un día de camp. Mañana será un infierno. Necesitamos preparar una declaración, y el matrimonio debe ser anulado inmediatamente. Javier miró la mano extendida de su padre. Era la misma mano que había estado cubierta de mugre y yema de huevo. La misma mano que había ordenado la destrucción financiera de una familia. La misma mano que ahora lo estaba sacando de las ruinas de su vida. Respiró hondo y temblorosamente. Un hombre renaciendo del fuego de la humillación. Agarró la mano de su padre y se puso de pie. Su agarre era firme. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier. Su voz ya no era la del novio ingenuo, ni la del niño herido. Era la voz de un hombre. Ahora, dijo Arturo, poniendo una mano firme en el hombro de su hijo, mientras comenzaban a caminar fuera del salón devastado. Ahora, te enseño a ver a los lobos. Salieron juntos del salón de baile, dejando atrás el pastel, las flores y las mentiras, padre e hijo, entrando en un nuevo y más complicado amanecer. 6 meses habían pasado desde el día que fue bautizado en la prensa sensacionalista como la boda roja. El apodo era melodramático, pero la caída de la Casa Montes había sido ciertamente sangrienta en términos financieros. En el piso 80 de la Torre Villarreal, el silencio en la sala de juntas principal era tan denso como el cristal blindado que los separaba de la ruidosa ciudad de abajo. 12 ejecutivos de la división de fusiones y adquisiciones miraban nerviosamente a la cabecera de la mesa. Arturo Villarreal presidía, como siempre, su rostro impasible como el granito, pero el verdadero cambio estaba a su derecha. Javier Villarreal ya no estaba allí. En su lugar estaba un hombre que se parecía a él, pero cuyos ojos habían perdido toda su suavidad ingenua. Javier estaba más delgado, más definido, y su mirada era penetrante. Estudiaba los informes de una nueva adquisición potencial, una empresa de tecnología en dificultades, con una intensidad que hacía sudar al director financiero. Un momento, por favor, dijo Javier. Su voz, que antes era vacilante y suave, ahora era tranquila, clara y cortante. Interrumpió la presentación del director. Página 42. El fondo de pensiones de los empleados dicen que está totalmente financiado, pero los activos listados incluyen una cantidad significativa de bienes raíces y líquidos valorados por una firma interna. Es el mismo patrón que usó Ricardo Montes para inflar sus activos en 2021. Quiero una auditoría independiente completa de esa cartera. Los ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas. Esta no era una pregunta, era una disección. Arturo se recostó en su silla, permitiendo que una casi invisible sombra de orgullo cruzara sus labios. No dijo nada, dejando que Javier manejara la situación.
El joven heredero había pasado los últimos 6 meses en el crisol, trabajando 18 horas al día junto a su padre, aprendiendo no solo finanzas, sino la psicología oscura de la codicia. Había aprendido a ver a los lobos. «Why», continuó Javier, pasando tranquilamente a la siguiente página, sus proyecciones de crecimiento dependen de un solo contrato con un proveedor extranjero que, según nuestros informes, está siendo investigado por soborno. Toda la adquisición es un castillo de naipes. Rechazada. Cerró la carpeta. El director financiero tragó saliva, pero asintió. Sí, señor Villarreal, retiraremos la oferta. La reunión se disolvió. Arturo y Javier se quedaron solos en la vasta sala, la ciudad extendiéndose bajo ellos como un mapa de su imperio. Buena decisión, dijo Arturo, su voz resonando en el silencio. Viste la trampa que todos los demás pasaron por alto. El disfraz de activos sólidos es el más antiguo del libro. Javier se aflojó la corbata, pero sus hombros permanecieron tensos. El trauma de ese día nunca lo abandonaría por completo, pero lo había convertido en un arma. Me enseñaste a buscar el disfraz, respondió Javier, su voz perdiendo el filo de la sala de juntas y volviéndose más personal. Veo a Isabella en cada hoja de balance ahora. Veo a Ricardo en cada promesa demasiado buena para ser verdad. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad que casi había entregado. El proceso judicial ha terminado. Sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla de nuevo. Como quien toca una herida para asegurarse de que está sanando, Arturo se unió a él en la ventana. Terminó la semana pasada. Ricardo y Carmen recibieron sentencias significativas, 15 años para él, 7 para ella, por fraude y conspiración. El intermediario, gracias a nuestras grabaciones, cooperó con las autoridades internacionales y expuso a todo su cartel de lavado de dinero. Hizo una pausa, e Isabella aceptó un acuerdo, 5 años, con libertad condicional en 3. A cambio de testificar contra su padre, Javier cerró los ojos brevemente. 5 años. Por la destrucción de 3 años de su vida. Parecía poco. Ella era el arma. Pero Ricardo era quien apretaba el gatillo. La justicia se ha cumplido, dijo Arturo, no como un consuelo, sino como un hecho. Y el Grupo Montes, como sabes, dejó de existir. El Tribunal de Quiebras aprobó nuestra oferta final por sus activos restantes la semana pasada. Adquirimos sus propiedades inmobiliarias y su división de logística por centavos de dólar, así que ganamos, dijo Javier en voz baja. Completamente. Ganamos, confirmó Arturo, pero el costo fue casi demasiado alto. Hubo un nuevo silencio entre ellos. La vieja tensión del padre desaprobador y el hijo rebelde se había ido, había sido quemada en el fuego de la boda, dejando atrás el acero templado del respeto mutuo. Javier había perdonado a su padre por la brutalidad del método, porque ahora entendía la brutalidad del enemigo. Odié lo que hiciste ese día, padre, admitió Javier, su voz ronza. Me sentí como si me hubieran desnudado y golpeado frente al mundo. Lo fuiste, dijo Arturo, porque ya estabas desnudo y siendo golpeado. Pero ella te había drogado tanto con falsas promesas que no podías sentir los golpes. Y el disfraz, continuó Javier, el vendedor de huevos. Phew. Fue una locura. Fue brillante. Pero fue una locura. Arturo miró sus propias manos. Las manos que habían estado cubiertas de suciedad falsa y yema de huevo. A veces, para ver la verdad, tienes que dejar de ser quien eres. Tenía que convertirme en alguien a quien ella no viera valor en impresionar. Alguien invisible. La pobreza fue mi camuflaje. Y su arrogancia fue mi mejor arma. Se volvió hacia su hijo. Pero ese capítulo ha terminado. Javier, ahora comienza el verdadero trabajo. Más tarde, esa tarde, no estaban en la torre. Estaban a kilómetros de distancia. En un vecindario de clase trabajadora que la ciudad había olvidado. El aire olía a asfalto caliente y a serrín. Estaban de pie en una zona de construcción activa, ambos usando cascos blancos idénticos. Frente a ellos, una estructura de acero y vidrio se alzaba, moderna y llena de luz. Un marcado contraste con los edificios de apartamentos de ladrillo desgastados que la rodeaban. Es impresionante, dijo Javier, revisando los planos que sostenía.
el Centro de Oportunidades Villarreal, formación profesional, clases de finanzas personales, un centro de día, es un proyecto enorme para esta área. El proyecto más importante en el que hemos trabajado, respondió Arturo. Observó a los trabajadores soldar vigas en lo alto. La Junta quería construir otro rascacielos de oficinas en el terreno del antiguo edificio Montes. Yo tenía una idea diferente. Javier lo miró, dándose cuenta, ¿es esto? Sí, dijo Arturo, el dinero obtenido de la liquidación de cada activo del Grupo Montes, cada centavo de ganancia que obtuvimos de su caída, está financiando este edificio. Y su dotación operativa a perpetuidad, Arturo señaló la piedra angular que estaba cubierta con una lona, lista para la dedicación de la próxima semana. El dinero obtenido con tanta avaricia, continuó Arturo, su voz resonando con una convicción profunda, el dinero que casi se usó para destruirnos, ahora se usará para construir, para dar a las personas las herramientas que necesitan para que nunca tengan que recurrir a la desesperación de Ricardo, o ser víctimas de la crueldad de Isabella. Es una limpieza, es justicia poética. Javier miró el edificio con nuevos ojos. No era solo caridad, era un símbolo. Era la respuesta final de su padre al insulto de Isabella. Ella no quería oler la pobreza. Arturo Villarreal estaba usando su dinero robado para combatirla en su raíz. Era una jugada estratégica, no solo de negocios, sino de moralidad. Era el legado de su padre en acción, una combinación de poder despiadado y un propósito profundo. Es la lección final. No es así. Padre, dijo Javier, no se trata solo de ver a los lobos. Se trata de ser más fuerte que ellos, pero no volverse como ellos. Se trata de construir algo que dure más que su destrucción. Arturo puso una mano firme en el hombro de su hijo. El gesto era sólido. Real. No era el acto de un mendigo ni la distancia de un CEO. Era el toque de un padre. El imperio está seguro. Javier, dijo Arturo, pero el legado eres tú. Y ahora, sé que ambos están en buenas manos. Se quedaron allí, lado a lado. 2 generaciones de Villarreal, padre e hijo, no ya en conflicto, sino en unidad. Observaron cómo se colocaba la última viga de acero contra el cielo del atardecer, el sonido del metal sobre el metal, resonando como la campana de cierre de una guerra ganada, y el comienzo de una paz duramente conseguida,